Hola, bienvenidos a Centinela de los Últimos Tiempos. Voy a hacer un video autorreferente. Hace tiempo que no hago videos autorreferentes. ¡Qué horror! Tan autorreferente. ¡Terrible! Bueno, se fue el sol. Ya se fue. Acabo de hacer un video leyendo el libro Arrepentidos de Ángelo Guíñez Jarpa. Y, y ahora voy a hacer que voy a tirar primero este video, voy a subir este video porque ayer se cumplieron exactamente 50 años de mi primera confesión general. El 20 de noviembre yo cumplía 15 años de mi bautismo, el 20 de noviembre de 1974. Y leyendo el capítulo quinto del Evangelio según San Mateo, en el Sermón de la Montaña, en ese momento tuve se le puede llamar un arrebato místico donde Dios me visitó y me dijo en el fondo, no me lo dijo con palabras, como yo existo, yo soy, este soy yo. Fue la revelación de Dios en mi vida, cuando cumplí exactamente 15 años de bautizado. A propósito de un libro, yo podría hacer un video de los libros de mi vida, porque siempre el primer libro es el que me leyó mi madre, que era Robinson Crusoe. Y tenía como 5 años y escuchaba la voz de mi madre leyéndome el libro Robinson Crusoe. Y yo soñaba con vivir en la naturaleza solo. Siempre soñaba con ser un ermitaño en la naturaleza. Después leí la vida de los padres del yermo. Me fascinaban todo lo que era vida de santos que vivían solos ermitaños, anacoretas. Me fascinaba eso. Y después me fui a vivir solo, y está escrito en mi libro Barco Stop, cuando me construí una choza en la playa y viví como Robinson Crusoe. Entonces, el primer libro, el que más me ha marcado hasta el día de hoy, es el que me leyó mi madre, escuchaba la voz de ella y yo veía las ilustraciones, que eran ilustraciones a acuarela, me acuerdo. Después siguieron los libros de historia, la historia universal de Malet. Tenía uno de Oriente, donde uno leía sobre Egipto, la historia de Egipto, Hatshepsut, qué sé yo, ¿cómo se llamaba el otro? Ramsés segundo, la batalla ya se me olvidaron, imagínense, años de años. De ahí las construcciones, las pirámides, todo eso, y después los caldeos, los sumerios, los babilonios, los persas, los fenicios, los judíos, la historia de los judíos, la historia de Grecia, la historia de Roma, la historia del medioevo, la historia de China, la historia de la India, Chandragupta, todavía me acuerdo, Chandragupta Maurya, los Chandragupta Maurya, que era como un Napoleón de la India. Eh, las distintas dinastías, etcétera, y después la época moderna, los descubrimientos, Cristóbal Colón, los viajes de Cristóbal Colón, las conquistas, los imperios y las luchas, y después venía la época contemporánea, venía la Revolución Francesa, Napoleón, después venía la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, todo eso entre los 8, 9, 10, 11, 12 años, más me acuerdo el, el libro, ¿cómo se llamaba esto? Adiós al séptimo de línea. Uy, que me gustaba Adiós al séptimo de línea. A los 10 años lo leía completo. Leí completo hasta, en aquellos tiempos, cuando tenía 10 años, lo leí completo hasta el tercer tomo. Llegué hasta Lima y después de viejo lo volví a leer completo. A los 50 años lo volví a leer entero. Adiós al séptimo de línea. Lindo. Algunos errores históricos, pero pequeños. Después viví en la casa de Jorge Nostroza. ¿Qué otros libros? Lleno. Entonces,
empecé a leer la vida de Cristo de Giovanni Papini, me acuerdo. Y cuando estaba leyendo el Evangelio, empecé primero por el Génesis. El Génesis me sorprendió, el Éxodo, el Deuteronomio, el Levítico, los libros de Reyes, Reyes 1, Reyes 2, Crónicas, etcétera. Todo eso, Antiguo Testamento. Y en un momento terminado dije, y ahora tengo que entrar en el Nuevo Testamento. Y cuando cumplí 15 años entré en el Nuevo Testamento y el 20 de noviembre tuve, cuando se cumplían 15 años de mi autismo, tuve este arrebatamiento interior y fui al centro, porque siempre se iba al centro, en aquellos tiempos no existía los moles, no existía esto de que el barrio alto, la gente vive solamente en el barrio alto. Algunos, tengo sobrinos que no han pasado del canal San Carlos, ni siquiera conocen Providencia. En aquellos tiempos uno iba, en la década del 70, uno iba a la Plaza de Armas, a la calle Puente, a la calle Ahumada, que todavía no era Paseo Ahumada, era la calle Ahumada, la calle Estado, no existía el paseo, existían puras calles, y había unos como 20 cines. Y ahí mi padre me daba, me acuerdo, la mesada, y la mesada me alcanzaba para ir todos los fines de semana a una película y después de la película comerme un helado. Entonces me comía un helado, un barquillo doble y veía una película. Esa era la mesada que tenía, de regalón. Siempre iba a ver una película, me iba a un kiosco que estaba en la Plaza de Armas, cerca del monumento a Pedro de Valdivia, y ahí miraba, le pedí prestado al kiosquero y miraba cuáles eran las ofertas de película en todos los cines. Los cines estaban en el centro. Solamente había un cine en el barrio alto que era había estado el cine Las Condes, casi enfrente del Estado italiano, el cine Las Condes, donde está llegando a Manquehue con Las Condes. Estaba el cine El Golf, donde está ahora la Municipalidad de Las Condes. Estaba el cine Oriente y el cine Las Lilas y el cine Los Castillos en Vitacura. Pero también en el centro estaba lleno de cines. El Ducal, el España, el Cine España, el Palace, etcétera. Entonces yo me dedicaba a ver cine, porque había buenas películas, me acuerdo. Eran buenas películas. ¿Para qué? Voy a meter en el tema de las películas, voy a hacer el video de películas. Pues soy cinéfilo y melómano, y también tenía los CD, no los CD, ¿cómo se llaman? Los discos de vinilo, escuchando música. Entonces tenía una vida llena de música clásica, de lectura, en la biblioteca de mi padre, que eran 7000 volúmenes, había muchos libros con dedicatoria de los autores. Eh, yo leía los libros y eran unos andurriales de libros por todos lados, y todo el tiempo fascinado. Pero me concentré en la Biblia y de ahí, en uno de estos viajes al centro de Santiago, había una biblioteca, una librería que era de libros usados, que estaba pegado a la Casa Colorada. La Casa Colorada no era era una casa que estaba abandonada, que no era un museo como es ahora, la Casa Colorada, que era la casa de Mateo Toro y Zambrano, el presidente, el primer gobernador criollo y el presidente de la primera Junta de Gobierno, del 18 de septiembre de 1810. Ahí estaba la casa de Mateo Toro y Zambrano. Y al lado estaba una librería de libros usados y veo un libro que decía Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola. ¿Qué es esto? Empiezo a hojearlo y me entusiasmé, pago, en vez de comerme mi barquillo de helados, con esa plata me compré ese libro y empecé a leerlo. Tenía una introducción del padre jesuita Aldunate, que se dedicaba a dar ejercicios espirituales. Estupenda la introducción del padre Aldunate. Y ahí dije, yo voy a hacer los ejercicios. Entonces comencé con la primera semana. Hice la primera semana a partir del 19 de diciembre y terminaba el 24 de diciembre. Entonces, la primera semana me esforzaba por hacer las 5 meditaciones. Había una meditación según los ejercicios a mitad de noche. Me tenía que despertar con 15 años recién cumplidos.
Sonaba el despertador, lo apagaba, saltaba de la cama y me iba al patio trasero. Era una casa quinta con 40 árboles frutales preciosos, tenía una piscina, un parrón, unas parras gigantes, preciosas, un sauce, un, un castaño centenario que daba unas sombras maravillosas, era un precioso castaño y había acequias campesinas todavía y todo eso era de puro campo, lo que ahora son puros edificios. Y era puro campo. Y ahí, en la noche, mirando las estrellas en oración. ¡Oh, qué maravilla! Después en la mañana, otra oración. Era una batería de 5 meditaciones. Cada meditación de 1 hora. O sea, me puse en un training, en un tren de exigencia de 5 horas de meditación y oración diarias. Una mitad de noche, otra en la mañana, otra antes del almuerzo, otra después en la hora nona, en la hora, sí, la hora tercia, nona, etc. Meditación sobre los pecados de la vida, lo que había sido mi vida, muy pecaminosa, que me da risa, porque sí, esa confesión general se hizo por unos pecados que eran pecados de cabro, de joven, de 15 años. Entonces, encontré, tenía un escritorio que era de mi abuelo. Mi padre tenía un escritorio fantástico, una especie como era como entrar a un lugar así del presidente de la República, porque era un escritorio de caoba, pero tenía yo el escritorio de mi abuelo, que lo habían traído de París, y ese escritorio, ahí acomodé un atril para poder leer así, tenía una lámpara antigua, era todo, y mi padre tenía ahí todos los recortes de los diarios de, de todo el siglo XX, tenía todos los recortes de los diarios del siglo XX, él le recortaba eso. Había libros antiquísimos, y ese era mi escritorio, que era un escritorio estaba hecho de madera y estaba enfrente de 2 abedules con esos troncos blancos, con esas hojas livianas, gráciles, que son los abedules con el viento. Y miraba yo hacia allá, hacia afuera, los prados de mi casa, el prado, la piscina, los sauces, etcétera, las plantaciones de frambuesas y los árboles frutales, y ahí llegaban las doncellas, hermosísimas, bellísimas mujeres, en bikini a bañarse, porque ya era diciembre y estaban todos, ya se habían salido de sus estudios, y estaban estas doncellas mostrando sus cuerpos bellísimos en bikini, y yo decía, esto es una tentación, porque era realmente una tentación para lo que yo estaba haciendo, que era estar arrodillado. Me iba a otro cuarto que tenía un autopiano antiguo de 1881, que era una maravilla, y tenía todos los temas de la música clásica en piano. Piano de Bach, piano de Chopin, de Beethoven, lo que quisieran. Bello. Y ahí yo entraba en éxtasis con esa música, pero en ese momento yo estaba en penitencia, meditando sobre mis pecados, porque la primera semana de los ejercicios espirituales es de purgación, de, de ver, de realmente ver que uno es pecador. De repente tenía una tentación y miraba por entre medio de las cortinas de la ventana, miraba hacia este prado en torno a la piscina donde estaban estas doncellas hermosas. ¡Oh! Terrible, y con unos cuerpos muy tentadores. Entonces, ¡oh! Decía, volver de nuevo, a arrodillarme y seguir en la oración. Y encontré un rollo mi padre había sido senador, entonces tenía unos rollos que era de los escribanos, había eh, personas que tomaban nota de los discursos en el Senado. Entonces estos eran unos rollos que tenían el timbre del Senado, y me encontré un libro antiguo en un baúl. Me encontré la imitación de Cristo y empecé a alucinar con la imitación de Cristo,
y encontré un libro que era sobre examen de conciencia de cada uno de los mandamientos. Mandamiento número 1, amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, con toda tu fuerza. Entonces este mandamiento y empezaba a, a eh, eh, ver las circunstancias en que uno fallaba en ese mandamiento. ¡Wow! Dije yo, increíble. Entonces iba viendo el punto, un punto, dos puntos. O sea, se iba desgranando el mandamiento principal, se iba desgranando en distintos mandamientos pequeños que son en el fondo manifestaciones de ese mandamiento principal. Y así era un examen de conciencia de muchas páginas, que yo no lo veo ahora en internet, traté de encontrarlo, no pude encontrar. Realmente no hay un verdadero examen de conciencia, yo no lo veo como era en ese libro antiguo, que era del siglo XIX, porque mi padre tenía en unos baúles, había estas chisteras del siglo XIX, había, me acuerdo, unos wateres con, o sea, unos excusados, unos inodoros que eran preciosos, de porcelana, con figuras, eran puras cosas antiguas. Había una pieza llena de cosas antiguas, porque eran varias piezas de madera. Una que era mi escritorio, el otro que era con el piano, el otro que era donde se guardaban todas esas cosas antiguas, etcétera. O sea, eran varias piezas de madera a un costado de la casa. La casa de concreto, la casa buena, estaba en otro lado, pero esto era como un mundo aparte. Enfrente estaba todo lo que eran los prados, y, la, y ahí fui escribiendo, hice un detallado estudio de mis faltas y lo escribí. Y eso era el 24 de diciembre de 1974. A eso de las 4 de la tarde voy con mi rollo, porque era un rollo de angosto, como les digo, donde escribían los que tomaban nota, y ahí con este rollito de papel salgo a la fuera de mi casa y digo, puedo ir al centro. Pero el centro debe estar lleno de gente comprando regalos, de repente no voy a encontrar a ningún sacerdote, y yo siempre en las mañanas escuchaba a las 4 de la mañana las campanas del monasterio benedictino de Las Condes, que estaba cerca. Dije, yo voy a ir al monasterio. Me fui caminando, un día de sol, me fui caminando, llegué al monasterio y sale un monje y me dice, ¿qué quiere? Quiero confesarme. Muy bien, espere un poco. Y estuve ahí esperando, mirando el cerro El Plomo, que nosotros los chilenos le llamamos cerro, a una montaña gigantesca que se erguía ahí, la cordillera que hay en Santiago es la más hermosa cordillera que hay en el mundo, porque es una altitud impresionante. Mira, hay una lancha. ¡Hola, hola! La cordillera de Santiago es la más hermosa del universo, con ese cerro El Plomo, inmenso. Y de repente llega el padre Bernardo del monasterio benedictino, español. Me impresionó la manera de ser de él tan liviana. Liviana en el sentido que él era como afable, era, era un ser humano tan agradable, tan bella persona. Y con su hábito negro de benedictino, nos sentamos ahí y le empiezo a dar lectura a toda a esta confesión general. Y él me dice, mira, muy buena tu confesión, realmente te has guiado tienes ese libro que tú te guiaste para eso de, y qué pena que no exista algo así, realmente. Era un detalle formidable de cada cosa, de cada uno de los mandamientos. Por los 10 mandamientos, los 7 pecados capitales, eh, los mandamientos de la iglesia, etcétera. Entonces, me invitó a que fuera a hacer un retiro ahí al monasterio. Y tomé inmediatamente hora para un día
y ora para llegar al retiro, y ahí llegué al retiro, y cuando llegué al retiro me encuentro con el padre y le digo, quiero leer la Suma Teológica, porque había leído pedazos, extractos de la Suma Teológica, y él se ríe y me dice, la Suma Teológica son un montón de libros, es una obra gigante. Y me prestó el libro de Rollo Marín sobre la teología de la perfección cristiana, y ahí me quedé el verano en el monasterio. Eso fue hace 50 años, y hace 9 años, también en estas fechas, hace 9 años, el año 2015, volví a la fe, con otra confesión general. Así que feliz fui a confesarme también ahora, y fui a la misa, y en la misa siempre estoy rebelde con la misa que hay, porque es muy deficiente realmente. Para criticar hay mucho que criticar, pero lo que hice esta vez, que me dio mucha paz, fue estar sumiso, estaba sumiso, mientras cantaban esos cánticos tan horribles, tan mal cantados y tan horribles. En ese momento oraba. Después, o sea, y, y cada frase que uno dice en la misa, eh, cada una de las frases que tenemos que decir como pueblo de fieles, esas sentirlas. Y cuando está el momento de la consagración, cuando se produce el momento de la consagración, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, insistir y en voz alta, con reverencia, con recogimiento. Es decir, participar de la misa, que yo siempre me quejo de que es tan duro ir a misa. No, esta vez no fue duro, porque sencillamente me entregué sumisamente, humildemente, y logré guardarme en lo pequeño, porque Jesús dice, es grande el que no, el que no guarde los mandamientos pequeños será considerado pequeño en el reino de los cielos, pero aquel que guarde los mandamientos pequeños será considerado grande en el reino de los cielos. Entonces, ese es el detalle de dar la ofrenda con generosidad, el detalle de guardar los días domingos y festivos, ir a misa, no fallar, a pesar de lo difícil que es, cómo está la iglesia actualmente, igual ir. Entonces, los detalles, los mandamientos de la iglesia, el 1%, la reverencia, el darse, estrechar la mano de los que están ahí al lado, en, eh, todo lo que pueda ser visto como tibio, como modernista, no importa, uno ponerle corazón, porque el que pierde cuando uno se margina de la vida de la vida eclesial, de la vida de iglesia, el que pierde es uno. Yo en esa confesión hace 50 años entré en la iglesia y fue para mí la vida de iglesia fue una cosa magnífica, como militante católico que era cuando joven. Después perdí la fe. Y cuando perdí la fe, me acuerdo, andaba en Europa, andaba en España, estuve en Barcelona, me cargó Barcelona, anduve ahí horrible, no soporté Barcelona. Y dije, yo voy a hacer el itinerario, voy a hacer el camino al revés de Ignacio de Loyola. Y me fui, no sé cómo llegué al monasterio benedictino de Montserrat. Llegué al monasterio benedictino de Montserrat. Y ahí el maestro, ¿cómo se llamaba? El hermano, eh, el que recibe a los a las personas que llegan ahí, el hermano hospedero, eso es. El hermano hospedero me dijo, qué extraño lo que pasa. Siempre hay gente aquí, siempre llegan huéspedes, pero tú eres primera vez en años que hay un solo huésped y eres tú. Más encima yo era, era ateo, era ateo en ese momento, no creía en Dios. Y en la noche me dieron una celda de huésped y veía que había una cascada de agua que caía por esta especie como de pan de azúcar. Eran unas, unas montañas de roca que hay ahí en Montserrat.
Y fui a la capilla en la noche, estaba el Santísimo, y yo no creía, pero oré. Siendo ateo, oré. Dije, Señor, era tan feliz cuando estaba contigo, cuando yo creía en ti, era tan feliz. Y te echo de menos esa fe que tuve, esa comunión que tuve contigo, la echo de menos. Ahora estoy solo, estoy abandonado, estoy huérfano, te necesito. Y es muy triste que tú no existas. Qué pena que tú no existas. Esa fue mi oración. Y me acordaba de cuando estaba en Santiago yo era fervoroso, católico, joven, entusiasta, militante, metido en todas las cosas que quería hacer, mil actividades que hacía en distintas cosas de la iglesia. Me encontré en una micro con un hombre, empezamos a conversar y él me dijo, mire, yo perdí la fe y yo iba a ser sacerdote y perdí la fe. Y era un joven de veintitantos años que estaba en la universidad. Y yo tenía 15, 16 años. Y dije, ¿cómo puedes haber perdido la fe? ¿Cómo es eso? Me dijo, sí, es terrible, yo perdí la fe. Entonces, eso me quedó dando vuelta, que existía alguien que pudiera perder la fe, siendo que él iba a ser sacerdote y a mí me pasó lo mismo después. Yo iba a la vida religiosa, tenía vocación de santidad, quería ser santo, quería ser sacerdote, que es la mejor profesión de todas las profesiones, y perdí la fe. Nunca me imaginé que eso podía pasar. Y me pasó a mí también lo mismo que él me había contado. Porque somos de una generación donde se dio eso. Se dio la pérdida de la fe. Algunos la hemos recuperado, otros no la recuperan. Bendiciones. Viva Cristo Rey. Ya se fue